Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor, te doy gracias esta mañana por la oportunidad que me concedes de exponer tu palabra ante un pueblo entendido. Gracias, Señor, porque me has dado la palabra, has hablado a mi corazón y has puesto, Señor, una inspiración en mis labios, Señor, para transmitirle al pueblo. Ayúdanos, permítenos, Señor, que esta mañana seamos confrontados y edificados y consolados en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos, por favor, tengan la amabilidad. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Por qué a mí? ¿Por qué se me dañó mi hogar? ¿Por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué me abandonó mi esposa? ¿Por qué perdí mi economía? ¿Por qué perdí a mi ser querido? ¿Por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me entiende? ¿Por qué no logro tener estabilidad emocional? ¿Por qué estoy viviendo esta situación tan crítica en mi vida? Yo creo que muchas de esas preguntas nos las hemos formulado la mayoría de nosotros, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida hemos tenido pérdidas, momentos de prueba, de dificultad, y en el momento, en flagrancia, en el momento uno no sabe qué está pasando e inclusive no entiende por qué. Y siempre va a salir y va a aflorar ese tipo de reacción, el por qué. Y hay un instinto humano, es un instinto, es una reacción humana, que cuando uno está frente a un problema, lo primero que busca es no solamente por qué, sino un culpable. Y el culpable, uno empieza a hacer una revisión y entonces uno siempre busca de una forma externa, no lo mira inicialmente interno, sino externo. Entonces uno empieza a hacer esas reflexiones. Fulano de tal o sutano o aquel es el que me está haciendo daño, o por esto o por aquello. Pero quizás ya al final de una profunda reflexión es donde a veces entendemos que nosotros también tenemos culpa. Pero nosotros como seres humanos siempre nos cuesta trabajo aceptar el que somos responsables frente a algo. Por eso la propuesta de hoy, hermanos, a través de este tema, es entender que hay cosas que llegan a nuestra vida que a veces parece que no tuvieran sentido. Porque alguien se pregunta, bueno, ahora que yo estoy buscando a Dios, estoy haciendo las cosas bien, me estoy consagrando, he venido renunciando a muchas cosas de mi vida que eran negativas. Ahora que yo estoy organizando mi vida en muchos aspectos, ¿por qué ahora me vienen estos problemas? Yo creo que a muchos nos ha pasado y nos sigue pasando. Vamos a analizar algunos aspectos, primero teológicos, o sea, ¿por qué Dios ya anticipadamente lo había dicho? Porque si a nosotros nos llegara algo negativo, algo malo, sin estar escrito, uno se sorprendería. Porque a veces el cristianismo en nosotros nos han vendido una idea, o nosotros mismos nos hemos creído una idea de una expectativa demasiadamente alta, donde pensamos que nunca vamos a sufrir, nunca vamos a tener problemas, que todo siempre va a salir bien, que todo tiene que ser perfecto. Y hermanos, esa expectativa realmente es falsa. El cristianismo no garantiza que todo va a salir bien. El cristianismo es saber
o el creer en Cristo es saber de que si tenemos problemas o sufrimientos, vamos a tener la ayuda de Él. Y la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo en San Juan capítulo 16 y el verso 33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo que hoy en día pasa, hermanos, en contra nuestra, es porque vivimos en un mundo injusto, en un mundo lleno de pecado, de maldad. O sea, el hecho de ser nosotros creyentes no nos exime ni tampoco nos inmuniza a la realidad que vive la sociedad actual. Hoy hay hombres perversos, violentos, hoy hay injusticias, hoy estamos expuestos a malos gobiernos, estamos expuestos a injusticias sociales, estamos expuestos a tener persecución, estamos expuestos a todo. Pero por eso es donde uno tiene que entender que usted no es la víctima, que usted no es el único o la única. A todos de alguna manera nos va a afectar algo del diario vivir de este mundo, nos va a afectar de alguna manera. De alguna manera usted y yo vamos a tener pérdidas, ¿sí o no? En algunas circunstancias de nuestra vida vamos a estar enfermos. Quizás ese ser querido nos va a traicionar. Vamos a ser víctimas de maltrato, de abuso. Todo eso es posible, eso hace parte de la vida. Que uno quisiera evitarlo y al máximo uno empieza a minimizar los riesgos o los factores de riesgo para que eso no pase. Pero hermano, a veces llega a nuestra vida, llega. Entonces podríamos decir, ¿qué pasó con David? David fue perseguido por Saúl y a pesar de ser un joven consagrado, un pastorcillo de ovejas y que había hecho tantas cosas y salvó a Israel de los filisteos, fue perseguido por Saúl, imagínense. O sea, hizo algo bueno, algo valeroso, fue un ejemplo en algún momento, hizo cosas extraordinarias para Dios y para el pueblo, pero de un momento a otro empezó a ser perseguido. ¿Qué decir de Sadrac, Mesac y Abednego? Los tres amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Ellos se mantuvieron fieles al Señor y se negaron a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, que él había hecho en honor a su ego o su orgullo, y a pesar de todo eso, fueron echados al horno de fuego para morir. ¿Sí o no? ¿Qué pensar de, por ejemplo, del profeta Jeremías? Jeremías sirvió a Dios llevando el mensaje al pueblo de Judá y a pesar de todo eso lo encarcelaron, lo azotaron y lo pusieron en una cisterna por allá y lo torturaron, siendo un mensajero de Dios. ¿Qué pensar, por ejemplo, de Isaías? El profeta Isaías fue un siervo muy fiel. De hecho, se le considera como el profeta mayor porque tiene mayor contenido profético en su libro. Hizo todo lo que Dios le mandó, lo profetizó sin miedo, sin vergüenza, con vehemencia, con el dabar de Dios, con la palabra. Pero con todo eso, murió cortado por la mitad, aserrado por un rey. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué explicación tendría uno? Un hombre de Dios, un hombre que hizo todas esas hazañas y morir tan vilmente. ¿Qué pensar de nuestro Señor Jesucristo? Que Él no nos hizo mal. Él vino a este mundo a traer paz, a traer un mensaje de esperanza, a consolar a los enlutados, a libertar a los oprimidos por el diablo, a abrir la apertura de aquellos que estaban encarcelados, a traer esperanza a este mundo. Y con todo eso fue asesinado cruelmente en una cruz en Roma, o una cruz romana, perdón. ¿Qué decir, por ejemplo, del apóstol Pablo?
dedicó su vida para fundar iglesias, fue un misionero. Y con todo lo que él hizo, al final murió decapitado por Nerón, un emperador. Y si leemos la mayoría de todos los personajes bíblicos que fueron personas que aportaron, que fueron usados por Dios, que fueron personas íntegras, irreprensibles, personas que al contrario fueron ejemplo en muchas ocasiones de su vida, terminaron tan mal. Entonces, la pregunta sería, si esas personas que fueron de Dios, que hicieron tantas cosas tan buenas, terminaron tan mal, ¿qué esperanza muchos de nosotros? Podría ser la reflexión. Pero yo en esta mañana quiero hablarles de lo que es las promesas de Dios para esta generación, para nosotros, los hijos de Dios que creemos en Jesucristo y que tenemos que entender que hay cosas que parece que no tuvieran sentido, pero son propósitos de Dios maravillosos. El apóstol Pablo dijo en una ocasión en Romanos capítulo 8 y el verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, aquellos a que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero que definamos al menos 3 conceptos de verdad frente a las cosas que no tienen sentido, que a veces queremos buscar un culpable y no encontramos la respuesta. Y de pronto decimos, ¿por qué Dios me está permitiendo vivir esto? Vamos a analizar 3 verdades. Primero, la primera verdad o el primer planteamiento que usted y yo tenemos que tener claros es que el día que usted le entregó su vida a Jesucristo o está en el proceso o usted cree en el Señor, sepa de que lo que viene a su vida no es casualidad, no es casualidad, hace parte del proyecto de Dios. Es decir que lo bueno, lo malo, lo regular, lo que sea, Dios de alguna manera lo permite para traernos alguna enseñanza. Y me atrevo a decir que a veces hasta la impericia nuestra, porque cuando hablo de impericia es esas imprudencias o la falta de experiencia mejor frente a algún tema, es decir que no consultamos con Dios o somos impulsivos o a veces nos salimos como por momentos de la gracia de Dios y de la voluntad de Dios. Aún esas imprecisiones el Señor las puede aprovechar para nuestro bien. Y resulta, hermanos, que cuando yo entiendo que todo lo que venga a mi vida Dios lo permite y traerá una profunda enseñanza, eso, hermanos, dará paz y tranquilidad, porque no estamos desamparados en este mundo, no estamos expuestos y vulnerados a que cualquier persona nos haga daño. No, hermano, Dios tiene control. Dios está metido en la ecuación. Dios tiene cuidado de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el Señor dijo a través del salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios estará siempre con nosotros, aún en los momentos más difíciles. Dios está en control de todo. Cuando digo todo, incluye la vida en plenitud, en todas las áreas. Aunque a veces de pronto no usted sienta el silencio de Dios, y como que Dios se escondió, como que el cielo se volvió de bronce y es pesado y no entiendo, no encuentro respuesta. Dios tiene el control, hermanos. ¿Sí lo pueden creer esta mañana? Esa es una primera verdad. Que lo bueno o lo malo, o lo maluco, o lo regularzongo, tiene propósito en Dios y en mi vida. Ejemplo: si perdiste tu empleo, lo más natural y lo más normal es
que uno se aflija y llore y se lamente y uno diga, pero ¿por qué? Y si fue injustamente, peor. El dolor es muy fuerte, es normal, es natural porque somos seres humanos. Pero si usted lo mira desde la perspectiva de Dios, si perdiste el empleo, usted dice, no voy a llorar, no voy a estar triste. Dios me enseñará algo y tendrá otra mejor oportunidad para mí. Bueno, parece que no dicen amén. ¿Seguro? Mire que ese fue el caso de José. José fue escogido por Dios y Dios le dio una gracia especial. Y a veces, hermanos, muchos de nosotros tenemos una gracia especial. No que Dios tenga preferidos, no es que Dios tenga consentidos, pero no podemos negarlo. Muchos de nosotros hemos tenido una bendición a veces extra de parte de Dios, donde Dios nos ha premiado teniendo algunas habilidades, siendo una persona de pronto que entiende muchos procesos de la vida más fáciles, más claros, y hemos podido avanzar en muchas áreas de nuestra vida, espiritual, económicamente, intelectualmente, y eso, hermanos, de alguna manera despierta a veces envidia del prójimo. La Biblia dice que toda buena obra despierta envidia en el prójimo. O sea, cada vez que usted prospera, le va bien, hace algo, siempre habrá gente envidiosa, gente que no va a aceptar eso y le molesta, le incomoda. Ese fue el caso de José. Dios empezó a bendecir a ese niño y el padre, inclusive Dios le puso la gracia y el padre le hizo una túnica de colores especial y los hermanos se llenaron de envidia. Dijeron, pero ¿qué se cree? Es el menor y ¿por qué tantos privilegios? ¿Por qué le va tan bien? ¿Por qué todo lo que hace es bueno? ¿Por qué mi papá es el consentido de mi papá? ¿Por qué tiene esa consideración? Y bueno, todas esas cosas pasaron en la vida de José. Y ellos conspiraron contra José y armaron un concierto para delinquir y dijeron, no, hay que matarlo, hay que venderlo. Y a la final lo tiraron por allá en una cisterna. Y cuando lo tiran allá, yo me imagino que José, la Biblia no lo registra, pero lo más natural es que José se sintió mal. Digo, pero ¿cómo es posible? O sea, yo no tengo la culpa que mi papá me quiera tanto. Yo no tengo la culpa que yo sea un privilegiado. Yo no lo he pedido. De hecho, los sueños que tuvo José fueron sueños que Dios le permitió tener y cuando él los contó, muchos lo subestimaron. Dijeron, pero ¿quién se cree? Quiere que nosotros nos dobleguemos ante él, que nosotros seamos sus siervos. Pero Dios tenía un propósito con José. Y aún ahí en la cisterna, él de pronto decía, pero ¿por qué mi familia me trata de esta manera? ¿Por qué mi familia permitió que yo estuviera acá? Y así le está pasando a alguien en esta mañana, que está siendo víctima, está siendo maltratado por alguien, por su familia, o por alguna injusticia. Y usted dice, pero ¿por qué? Pero tranquilo, tranquila. Todo esto tendrá un final feliz y un propósito en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya todos sabemos el proceso de José. José de allí pasó alguien, un hombre, un comerciante, lo compró como un esclavo, lo llevó a su casa. Estando en la casa, dice la Biblia que todo lo que hacía José era prosperado en sus manos. Fue un gran administrador, un hombre con una capacidad intelectual de negocios, donde empezó a ser una persona experta en las finanzas y en la administración, de tal manera que fue prosperado tanto su amo. ¿Cómo se llamaba el amo? ¿Se acuerdan? Potifar. Y mire, fue tanto el impacto que este hombre tuvo al ver a José, a ese esclavo, entre comillas, pero prácticamente lo tenía como un hijo, que le confió a su propia esposa. Le dijo, o sea, yo estoy tan agradecido con usted que yo no sospecho nada de usted. Usted es una persona temerosa de Dios, que yo hasta le dejo a mi esposa aquí. Yo sé que usted hasta la respeta y sé que usted es un hombre de Dios. Y se fue tranquilo. Y esta mujer, al ver a José tan hermoso, tan buen mozo, tan inteligente y muchas cualidades más,
El enemigo utilizó a esa mujer y empezó a acosarlo. Y en ese acoso empezó a hacerle propuestas indecentes. Y este muchacho, él sabía que el éxito que él tenía no era por su habilidad intelectual simplemente, sino porque Dios estaba con él. Y cuando esa mujer empezó a acosarlo, él dijo: no, yo cómo voy a cometer un error. Y él no pensó primero en su amo, él primero pensó en Dios. ¿Cómo yo voy a fallarle a mi Dios? No, yo no le voy a fallar a mi Dios. Y tampoco a este hombre que me ha dado la confianza. Y José se compró en ese tiempo unas Nike, yo creo que eran Nike, yo creo, porque salió corriendo. Y en medio de eso, la mujer alcanzó a arrancarle un pedacito de la ropa como una evidencia para luego acusarlo. Y guardó ese pedazo de tela. Y cuando llegó su esposo Potifar, le dio la bienvenida y le dijo: ¿cómo te parece que ese tu esclavo, que lo consideras tanto, que lo tienes en gran estima, mira lo que intentó hacer? Mira, me intentó abusar y mira, yo alcancé a defenderme y esta es la prueba. Esta es la prueba, reina, de lo que él quería hacer conmigo. Imagínense ustedes, hermanos, la posición de José, queriendo hacer las cosas bien, ayudando, sirviendo, haciendo que otros prosperaran, y otra vez víctima, otra vez víctima. Pero hermanos, abro paréntesis aquí. A veces cuando muchos de nosotros tenemos problemas y que no entendemos que es un propósito de Dios, nos victimizamos. Y el victimizarse es cuando uno empieza a decir: pobrecito yo, vea, en toda parte no, me pasa lo mismo. Estoy haciendo esto y no me apoyan. Me enamoré de esta mujer y lo mismo. Me enamoré de este hombre y lo mismo. Cambié de iglesia y allá en esa iglesia lo mismo. El pastor que llegó, lo mismo. O sea, entonces usted empieza a victimizarse, que donde usted esté, donde usted vaya, y las personas que lo rodean, usted piensa que usted es la víctima y que todo el mundo está en contra suya. Cierro paréntesis. Resulta que José había podido pensar eso. Él había podido pensar: bueno, mis hermanos me vendieron, ahora estoy acá y me acusan, me hacen una acusación injusta. Entonces, no, pero el muchacho no. El muchacho, dice la Biblia, que Dios estaba con José. O sea, él no renunció a su fe, no renunció a sus convicciones, él siguió firme. Y ya más adelante, debido a ese caso, lo meten a la cárcel. Y estando ahí en la cárcel, él conoció a dos personajes, a dos caramelos, como dicen hoy en día los muchachos, dos caramelos. El uno era el copero del rey y el otro era el panadero. Porque en ese tiempo los reyes se cuidaban. Una de las muertes más frecuentes o comunes de los reyes era por envenenamiento. Entonces ellos tenían a alguien que les probaba las bebidas y las comidas. Inclusive es un dicho machista el que a veces nosotros utilizamos: primero las mujeres. Porque en ese tiempo a las mujeres les ponían servían los vinos y primero las mujeres. Entonces, si la mujer tomaba vino o comía un pedazo de pan y moría, decía: no, me están haciendo un atentado. Entonces, cuando usted le diga que primero las mujeres, no me voy a meter en ese tema de género, tranquilos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ahí estaban esos dos personajes, el copero y el panadero. O sea, el que probaba los vinos y el que probaba la comida. Estaban allí, se conocieron. Y de un momento a otro, Faraón, o sea, el máximo rey de ese momento, la máxima autoridad, tuvo un sueño. Y en ese sueño se trastornó. O sea, el hombre no sabía. Y llamó a todos sus expertos, sus consejeros, y le dijo: resuélvame este sueño, ¿de qué se trata? Y ninguno, o sea, ninguno le pudo resolver. Y resulta que
el copero y el panadero, cuando estuvieron con José, ellos se dieron cuenta que en José había espíritu de Dios. Y resulta que cuando ellos salen, le comentan a Faraón, y dicen, no, ellos, allá en la cárcel hay un muchacho que conocimos que tiene espíritu de Dios. Él te puede interpretar lo que está pasando. Y claro, efectivamente, lo llevaron ante José y Faraón le contó el sueño a José. Y el sueño era el siguiente, que en el sueño él vio unas vacas y que esas vacas eran como gordas. De ahí sale el dicho de estoy en las vacas gordas o flacas, ¿no? Entonces vio esas vacas gordas que no se podían ni mover. Y luego tuvo otra visión y las vacas estaban flacas. Entonces él no entendía eso. Entonces José le dijo, no, yo voy a orar al Señor, y el Señor le mostró. El Señor le mostró cuál era la interpretación del sueño. Y le dijo, Faraón, mira, el sueño significa lo siguiente: vendrán 7 años de abundancia. Y en esos 7 años de abundancia, usted tiene que preparar a toda la nación, a toda la gente, a que ahorremos, guardemos en nuestros graneros, guardemos provisión, acumulemos el trigo, acumulemos todos los recursos naturales, porque vendrán otros 7 años de sequía, de escasez, donde muchos van a venir a buscarnos a nosotros, y es ahí donde vamos a ver la bendición. Faraón interpretó el sueño y dijo, tremendo, está bien. Dijo, no, yo a este muchacho lo necesito. Y lo puso como ministro prácticamente de Hacienda, y lo puso a administrar los recursos. Y efectivamente José empezó a coordinar. Dijo, bueno, necesito que saquen esta cosecha, sáqueme esta otra cosecha, sáqueme esta otra, compremos ese terreno, cultivemos aquí. Ese muchacho empezó a hacer un despliegue digámoslo, de estratégico, de cómo empezar a producir la tierra. Y llegó un momento en que llenó todos los graneros, las bodegas, tenían abastecimiento de una forma increíble. Y efectivamente el clima cambió. Empieza a llegar el verano. Y cuando llega el verano, empieza a dañarse las cosechas de los otros pueblos alrededor. Y empieza a escasear la comida. Y todas aquellas personas que estaban en esas poblaciones empezaron a preguntar, ¿dónde hay comida? ¿Dónde hay comida? Y como muchas veces pasa, ¿no? Dice, ¿para dónde nos vamos? ¿Para Estados Unidos? ¿Para Chile? ¿Para España? ¿Dónde hay comida? Y resulta que ellos, ¿para dónde cogemos? Entonces dijeron, no, allá en Egipto. Allá en Egipto ellos administraron bien y tienen recursos. Tienen recursos. Y resulta que así fue que todos los pueblos empezaron a llegar a comprar comida ahí, a Egipto, y ese imperio empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y la familia de José, escuchen esto, la familia de José también fue víctima. Ellos también fueron víctimas y cayeron en escasez. Y ellos fueron a buscar comida precisamente a Egipto. Y llega Jacob con sus hermanos, llegan todos ya, él ya anciano, sus hermanos ya un poco mayores. Y José estaba allí y él propició todo para que ellos llegaran. Y estoy resumiendo un poco. Y cuando José ve a todos sus hermanos allí y ve a su papá, él tenía el poder, porque ya era el segundo al mando, y tenía el poder para decir, no le vendan comida. Al contrario, vamos a hacerles daño. ¿Podía hacerlo, sí o no? Les pregunto, ¿tenía el poder para hacerles daño? Pero él, en medio de esa posición que Dios lo puso y todo ese proceso que él vivió, entendió que todo lo que Dios había permitido en su vida no era casualidad, sino que tenía un proyecto, un propósito. Y cuando él los ve a toda su familia allí vulnerables, expuestos a ser maltratados fácilmente, él se les revela a sus hermanos y le dice, miren, ¿ustedes se acuerdan
de uno de sus hermanitos que pasó esto y esto y aquello, aquello. Y cuando ellos se dan cuenta que es José, se ponen a llorar. Se ponen a llorar. Y José los consuela. A mí me encanta mucho lo que José dice. José le dice: mire, ustedes pensaron para mal, pero Dios me tenía escogido para preservación de sus vidas. Amén. Gloria a Dios. De manera que José terminó siendo un instrumento de Dios para bendecir a su familia después de que ellos mismos lo maltrataron, después de que ellos mismos lo negaron, lo menospreciaron. Por eso, hermanos, si usted está siendo víctima en algo, no se victimice, simplemente diga: Señor, usted tiene un propósito conmigo y yo lo entenderé. No me voy a llenar de amargura contra nadie, no me voy a llenar de resentimiento contra nadie. Voy a perdonar, voy a tratar de capitalizar esto que me está pasando. Algo me va a enseñar Dios, algo me enseñará. Cuando uno tiene esa posición, hermanos, que es una posición de sabiduría, es una posición de grandeza, es una posición de una persona que ha aprendido a conocer a Dios, que Dios, hermanos, Dios no nos dejará, créalo, Dios no nos dejará a merced de que nos destruyan. Si Él está permitiendo eso es porque algo nos enseñará. A la postre, José terminó siendo bendecido, bendijo a su familia y bendijo a toda esa nación. Job, el capítulo 2 y el verso 10. Job, ¿se acuerdan de Job? Perdió su familia, perdió su salud, perdió sus amigos, perdió, ¿qué más? Sus bienes materiales, todo lo perdió. Y mira lo que dijo. Resulta que ahí la esposa, en el 9, miremos el 9, la esposa le dijo, porque uno con la esposa se consuela a veces, ¿cierto? Cuando uno está viviendo un momento difícil, los que somos casados y nos entendemos y le hablamos a la esposa todavía, o ella nos habla, uno se consuela con ella. Uno dice: mi amor, ¿cómo te parece tal cosa? No, tranquilo, mijo, de esta vamos a salir, ¿cierto? Y uno se consuela y llora junto con su esposa. Uno, créalo, hermano, eso es una bendición, la esposa. Pero mire la situación de este pobre hombre. Perdió todo. Y la propia esposa le dice: mire, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Uy, no, ya eso fue la estocada final. Su propia esposa le dice: ¿usted todavía sigue siéndole fiel a Dios con todo lo que le está pasando? ¿Usted todavía sigue yendo a la iglesia y todo lo que le hacen en esa iglesia? ¿Usted todavía sigue sirviendo a Dios con todo lo que le hacen? ¿Usted todavía sigue creyendo en Dios con todo lo malo que le pasa? ¿Sigue creyendo en Dios? Maldiga a su Dios y muérase. Y mire lo que le responde Job, un hombre entendido, un hombre que sabía que lo que Dios hace tiene sentido. Y aunque uno no lo entienda, tiene un propósito. ¿Qué le respondió? Y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, sin entendimiento, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué tal esa palabra? ¿Ah? Él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no. El mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con los labios. Pongan en la versión, la Nueva Traducción Viviente, por favor. Me gusta esta traducción. Mire lo que dice ese mismo verso. Job le respondió: mujer, hablas como una necia.
Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. ¿Qué tal esa respuesta? ¿Qué opinas de esa respuesta? Decir, recibiremos solamente lo bueno de Dios y no el mal. Él dijo en otra ocasión, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Por eso cuando usted y yo tengamos una pérdida, tengamos un momento de aflicción, persecución, injusticia, lo que sea, usted tiene que decirle, si el Señor está permitiendo esto, es porque traerá una profunda enseñanza sobre mi vida, y de esto también voy a salir, porque Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Alabanzas al nombre del Señor. Otra verdad sobre las cosas que parecieran que no tuvieran sentido, que llegan a nuestra vida, es que Dios siempre tendrá planes para sus hijos. Siempre habrá un plan, un plan. Nosotros somos el resultado de un plan de Dios. O sea, Dios todo lo tiene ya planeado. A veces nosotros pensamos que nuestra vida se ha ido improvisando y nosotros lo pensamos así y quizás nos comportamos así, pero Dios tiene un prediseño en cada uno de nosotros. Él tiene un plan. Eso lo dice Jeremías 29 y el verso 11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darlos un futuro y una esperanza. Cuando el Señor, hermano Fernando, permite que vengan cosas a su vida, permite que vengan cosas buenas o malas a su vida, es porque Él tiene un plan. Entonces cuando Él ve que nos estamos extraviando de ese plan, entonces Él dice, para volverlo a encaminar necesito ponerle una prueba. Y esa prueba, Él va a tener dos opciones. Y esa opción es la que lo va a llevar aquí. Entonces no es que Dios esté jugando ajedrez con nosotros, porque alguien puede pensar eso, de que Dios nos manipula y que Dios entonces es que el Señor es el ventrílogo de nosotros. No, o sea, Dios nos va dirigiendo en nuestra vida y cuando Él ve que nos estamos saliendo del propósito, mandará algo para encaminarnos. Por eso el salmista en una ocasión dijo, no seas como un burro o mulo que está sin entendimiento, porque si no es sujetado con cabestro, no se acercará a ti. A veces, como esos animales silvestres o difíciles de domar, necesitan algunos aparatos ortopédicos o aparatos que puedan constreñir su instinto o su voluntad. A veces a nosotros Dios a veces permite situaciones difíciles para encaminarnos. Entonces, cuando Él ve, por ejemplo, cuando Él ve que nuestro ego está muy alto y que nos sentimos tan poderosos por lo que tenemos, por el recurso económico y por muchas cosas, porque el dinero no es malo, sino el amor a Él. Cuando nos empoderamos y sentimos que el dinero responde a todo y aún por dinero menospreciamos a nuestro prójimo y hacemos tanto daño. Cuando Él nos ve tan engreídos, entonces el Señor dice, yo necesito corregirlo. Y la forma de corregirlo, voy a analizarla. Y el Señor quizás nos analiza y nos dice, bueno, si le quito el dinero, de pronto es posible que tiene dos opciones, que me maldiga o renuncia a la fe, o entonces esto lo lleve a buscar mi presencia. Entonces cuando una persona, un creyente, entiende que está siendo tratado por Dios, y si Dios necesita tratarle, por ejemplo, el ego en la parte económica, y usted empieza a tener pérdidas, usted empieza a sentir que ya los negocios no son los mismos, que usted invierte aquí y no pasa nada, que lo roban, que pierde,
que se dañan las cosas y como una constante, pudiéramos decirlo así, como una maldición que empieza a llegarle a usted y usted dice, pero ¿qué está pasando? Reflexione. Puede ser que Dios de alguna manera está permitiendo esa situación para que bajes un poquito tu ego y tu orgullo, porque el dinero no, Dios te lo dio en un momento que fuiste agradecido y lo supiste administrar bien, pero quizás se te ha perdido esa sensibilidad y ese temor y por eso estás cayendo ya al otro lado. Entonces Dios permite eso para bajar nuestro ego, como también hay alguien que puede decir, no, al contrario, desde que me alejé del Señor o de la iglesia, ahora me va muy bien. Porque eso también pasa de muchos. Hay gente que se aparta de la iglesia, del Señor, y le va bien. Dice, vea, y se justifica y dice, antes me está yendo bien. Yo en la iglesia no tenía ni para ofrendar, no tenía ni para dar los diezmos, nada. Y ahora que me aparté, mejor dicho, todos los negocios se me dan. Estoy, como tengo un dicho yo, estoy en racha, una racha, mejor dicho, todo me sale. ¿Y ahí qué? ¿Qué explicación es esa? Resulta, hermanos, que la ecuación es sencilla. Es sencilla. El proverbista dijo lo siguiente: Señor, no me des riquezas, ni me des pobreza, sino susténtame con el pan necesario. Porque teniendo mucho, diga quién es Dios, o teniendo poco, tenga que robar y maldecir el nombre de mi Dios. ¿Sabe que Dios quiere prosperarnos en todo? Económicamente, en salud, en relación, en todo. Pero hermano, tenemos que conservar la humildad y conservar, hermano, ese sentido de admiración por el Señor y por todo lo que Él nos da y hace con nosotros. Cuando usted y yo entendamos eso, la bendición de Dios nunca nos faltará. Nunca nos faltará. Nunca nos faltará. Pero a veces Dios permite quizás la enfermedad. Yo he estado últimamente muy sorprendido con personas que eran prepotentes, orgullosas, y un cáncer los ha doblegado. Un cáncer, una enfermedad. Esa soberbia, ese orgullo, ahí se acaba. Alguien colocó una vez en un epitafio en el cementerio: aquí se acaban todas las vanidades de la vida. Y a veces la vida es vanidad por eso, porque a veces nosotros luchamos y corremos y hacemos grandes esfuerzos por cosas que a la final son vanas, que no traen o no aportan valor a nuestra vida. Por eso cuando Dios nos tenga en un tratamiento, así sea doloroso, usted no lo subestime ni lo escatime. Entienda que puede ser una forma en que Dios te está puliendo. Dios está haciendo algo en ti. Está haciendo algo, de alguna manera algo. Inclusive esa enfermedad que llegó y usted dice, pero ¿por qué me llegó esta enfermedad? Hay dos opciones. Una, que el Señor se glorifique y te sane, que es probable. Y si no, que tú te prepares para el encuentro con el Señor. No dicen amén, pero así es. Créalo, hermano. Mire, Dios quiere que nos sanemos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros. Pero para Dios es más importante que entremos al reino de los cielos, así sean mochos, cojos, sin un ojo, que enteritos al infierno. Por eso, si Él tiene que hacer algo para estorbarnos, para bajarnos el ego, para bajar nuestra altivez, para levantar nuestro ánimo, para presionarnos, a veces Dios permite situaciones difíciles que no tienen sentido, pero eso traerá un final
feliz y dichoso, porque la esperanza más grande que tiene el ser humano de saber de que tiene que encontrarse con su Creador un día. Y eso es lo más importante, eso es lo más valioso, eso es lo que más nosotros tenemos que anhelar. Dios podrá ayudarnos a enfrentar la enfermedad, Él nos consolará, Él nos proveerá. Si tenemos que quedarnos solos, Él nos consolará. Si tenemos que tener pérdidas, Él nos proveerá. Él hará algo. Pero hermanos, lo más importante en todas esas pruebas, saber cuál es el mensaje de Dios para mi vida y para corregirme. Y yo tengo que entender entonces, como dijo el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque se acabe el producto del olivo y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es el que hace mis pies como de sierva y me hace caminar en las alturas. Aunque todos se vayan, yo seguiré aquí. Aunque mi esposa me haya dejado, yo seguiré fiel aquí al Señor. Señor, aunque usted no me sane, aunque usted me mate, en usted esperaré, digo Job. Así usted no me dé nada, Señor, seguiré creyendo en usted. Así no me des una familia, Señor, seguiré aquí fiel. Así no me des un patrimonio, seguiré siendo fiel a ti. Oh, hermano, siento la... Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. ¿Se acuerdan? Quiero terminar con la viuda de Sarepta. Primer libro de Reyes 17, del 8 al 15, dice: vino luego a él palabra de Jehová hablando del profeta, diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden. Mire que Dios estaba metido en el tema. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y miren las condiciones de esta mujer viuda. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo les pregunto, ¿esa escena tiene sentido? Dios manda un profeta a que lo alimente una viuda pobre que no tenía ni siquiera para hacer comida para ella y para su hijo. O sea, eso no tiene sentido, hermano. Eso no tiene sentido. Y eso fue verdad. Eso fue verdad. Pero cuando Dios da la orden, es porque hay algo que Dios quiere enseñarnos. Y Dios le quería enseñar a esa viuda que Él es el proveedor de todas las cosas.
Y cuando uno tiene a Dios de primero, lo demás llegará por añadidura. Por eso, hermano, usted y yo, cuando Dios nos desafíe a algo, cuando Dios nos muestre algo, cuando Dios te ponga el sentir de algo que humanamente o frente a la razón o a la lógica no tiene sentido, pero es Dios el que te está dando la orden, no dudes, porque ahí estará la bendición de Dios para ti y para tu familia. ¡Oh, aleluya! Y yo siento que Dios va a bendecir a alguien en este día, en este momento, que de pronto quiere tomar una decisión absurda ante los sentidos humanos, ante la lógica. Usted dice, no, es esto que yo voy a hacer para Dios, quizás mi familia me va a rechazar, quizás mis hijos no me van a entender, quizás las personas que me rodean me van a cuestionar. Pero si es algo que Dios te está mostrando, si es una decisión que tú tienes que tomar, hazlo, que Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Puede ser que para los demás no tenga sentido, pero Dios tendrá un propósito. Lo que estás viviendo, esa pérdida, esa escasez, esa injusticia, esa situación tan dolorosa que estás viviendo, Dios te enseñará algo. Por eso no te vayas a apartar, por eso no te vayas a desanimar. Al contrario, la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Después de esta prueba vendrá una enseñanza, después de esta prueba vendrá una bendición, después de esta prueba vas a ver la mano de Dios a tu favor. Después de esta prueba vas a entender que Dios siempre estuvo allí. Por eso Él dice, quiero terminar con lo que le pasó al salmista Asaf. En el Salmo 73, él por un momento vio cosas que no tenían sentido. Él vio la prosperidad de todos los malos. Lo voy a poner un poquito en contexto y parafraseando en una forma moderna. Empezó a ver todos los bandidos, toda la gente mala de su momento, andando en camionetas, teniendo fincas, teniendo dinero, teniendo lujos, sibaritas en todo, derroche. Y él, siendo un joven consagrado, no tenía nada. No tenía un hogar, no tenía economía, no tenía nada. Pero él vio a todos los malos que hacían cosas malas y les iba bien. Y decía, pero esto no tiene sentido, porque ellos siendo malos les va bien y yo en vano me he guardado. Y entonces digo, no, yo me voy a apartar, me voy a volver como uno de ellos también. Voy a volverme arrogante, porque ellos hablan con altanería y dicen, ¿qué cuento de Dios? Hay conocimiento en el Altísimo, ¿qué cuento de Dios? Pero ellos logran todos sus antojos, todo lo que desea su corazón lo tienen. En cambio yo no, en la iglesia dándome golpes de pecho y no tengo nada. Me voy a apartar, sí, dijo él, me voy a apartar. Voy a ser un malo, voy a ser un bandido también. Me voy a portar mal, a ver si realmente esa es la situación para que Dios me ayude. Y cuando él se iba a apartar, iba a hacer lo malo, porque lo que él veía no tenía sentido. Fue a buscar a Dios como para despedirse. Y seguramente en esta mañana hay muchos que aquí están así confundidos, sienten que lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Y de pronto han venido hoy por rutina, por tradición, o porque alguien los invitó. Yo ya como que no quiero nada con Dios. Eso le pasó a Asaf. Pero hermano, uno cuando está en la presencia de Dios, en la presencia de Dios hay revelación. En la presencia de Dios se despeja la mente. En la presencia de Dios hay liberación. En la presencia de Dios hay claridad. Y yo siento que esta mañana Dios le está aclarando los pensamientos a alguien. Dios le está abriendo el entendimiento a alguien. Y Asaf
Cuando entró, y dice la Biblia que entrando en el santuario de Dios, el Señor le mostró como una pantalla de video, y en esa pantalla vio a todos los malos, a todos los bandidos que él admiraba y deseaba ser como ellos. Los vio como en toboganes descendiendo hacia el infierno, y los vio allá al final en un infierno, atormentados, gimiendo en las tinieblas. Y cuando él los vio allá abajo, esos que él admiraba y deseaba ser como ellos, él tuvo que decir: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón yo sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. Pero con todo, tú siempre estuviste conmigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la porción de mi vida eres tú, Señor, para siempre. He aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor toda mi esperanza para contar sus obras. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Amén. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, pero tendrá un propósito. Yo quiero que estén en pie, en sus pies, por favor. Quiero invitar a alguien que esté pasando esta temporada, porque son temporadas que todos pasamos. Yo el año pasado viví una temporada muy difícil que me estaba confundiendo, y este tema precisamente a mí me consoló, me fortaleció, de saber que hay cosas que uno piensa que el Señor no tiene control, o que me abandonó. No, hay cosas que aunque parece que no tuvieran sentido, a la postre será una enseñanza poderosa para nuestra vida. ¿Cómo conocer un Dios que sana si no te enfermas? ¿Cómo conocer un Dios que provee si no tienes una necesidad? ¿Cómo conocer un Dios que consuela si no has experimentado la soledad? Hay momentos donde en nuestra vida hay que vivir situaciones difíciles para conocer el carácter de Dios. Mientras cantamos esta canción, yo quiero orar por alguien que esté pasando una temporada difícil y necesite fuerzas espirituales, porque para enfrentar esto hay que tener fuerzas de Dios. Aquí está este altar. Si usted quiere venir, venga, mientras cantamos una canción alusiva a este momento. Aleluya, aquí está el Señor. Venga esta mañana, esta tarde ya, y si quieres arrodillarte allí, habla con Dios, dile: Señor,